Buenas tardes, bienvenidos al programa del día de hoy. Estamos a martes prácticamente. Hoy nos dimos cuenta y me estaba riendo casualmente con alguien que veníamos en un taxi y me lo encontré y gracias a Dios no me salió puchito porque los últimos taxistas con los que me había montado hablaban incoherencias, pues. Y lo peor de este caso es que la gente cuando se cree inteligente en el ámbito de la política pero no conoce su historia, cae en el problema de decir cualquier tontería. Y hoy, hablando de historia, hoy se cumplen 35 años de que estuvimos, y digo estuvimos porque me siento representado, aún que no estaba ni en esperma, bueno, en esperma ya estaba, por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en La Haya ante la Corte Internacional de Justicia interponiendo la demanda en la que los nicaragüenses exigíamos la reconstrucción del país destruido por el imperialismo norteamericano a través del financiamiento con armas, con entrenamiento a la contrarrevolución. Momentos en los que este país sufrió una devastación que cuando se calcularon los daños materiales, no las vidas, fueron más de 50,000, sino los daños materiales, 17,000 millones de dólares. Hoy, un día como hoy, para que no se nos olvide qué ocurrió un día como hoy. Bien preparados los compañeros que estuvieron al frente de esa demanda ante La Haya defendiendo. Voy a leer un poco de la historia de lo que ocurrió. Hace 35 años Nicaragua hizo lo que parecía imposible para un país latinoamericano. Llevó a Estados Unidos a un juicio internacional acusándolo de financiar a las fuerzas contrarrevolucionarias que se habían alzado contra el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estados Unidos perdió el juicio, pero hasta el día de hoy sigue sin pagar. En su denuncia presentada un 9 de abril de 1984, Nicaragua aseguraba que Estados Unidos había concebido, creado y organizado un ejército mercenario llamado Contrarrevolución. En esa investigación, la Corte Internacional de Justicia pudo establecer que Estados Unidos había adiestrado, financiado, equipado, armado y organizado en gran parte el FDN, Fuerza Democrática Nacional, uno de los elementos de fuerza de la contrarrevolución. La contra o contrarrevolucionarios fue el movimiento surgido en el país centroamericano luego de la revolución sandinista para derrocar al gobierno del Frente Sandinista, que en ese momento realizaba transformaciones sociales en beneficio de su pueblo, como habían sido la recién pasada campaña nacional de alfabetización y una reforma agraria en la cual beneficiaba a la mayoría de los pobres nicaragüenses que gozaban de una tierra para poder cultivar. La presencia de Estados Unidos detrás de la contra quedó demostrada en 1986 cuando estalló el escándalo y se conoció que la administración de Ronald Reagan había vendido armas a Irán en ese momento en guerra con Irak y había apoyado al movimiento antisandinista para que operara y derrocara al gobierno revolucionario. La revelación llevó a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, encabezada en ese momento por José Daniel Ortega Saavedra, a promover la denuncia contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda. Este tribunal, vinculado a las Naciones Unidas, es uno de los principales órganos de resolución pacífica de controversias entre los países. El juicio comenzó el 9 de abril de 1984 y se extendió hasta el 27 de junio de 1986, cuando la Corte Internacional falló acerca de las actividades militares, paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, tal como se denominó
al caso que se ventilaba ante la Haya. Los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contra o a estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, han actuado en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo el derecho internacional consuetudinario de no intervenir en asuntos internos de otro Estado, rezaba el fallo firmado por la propia Corte Internacional. La Corte consideró además que Washington estuvo detrás de varios ataques realizados en territorio nicaragüense, como los perpetrados en Puerto Sandino y Puerto Corinto en 1983, y contra la base naval de Potosí, San Juan del Sur, San Juan del Norte y Puerto Sandino en 1984. El histórico fallo también imputó a Estados Unidos por realizar vuelos en territorio nicaragüense y haber colocado minas en aguas del país nicaragüense. En ese marco, la Corte también condenó a Estados Unidos a poner término inmediatamente y abstenerse de toda acción que pueda construir una violación de las obligaciones jurídicas anteriormente mencionadas. Asimismo, determinó que el gobierno de Ronald Reagan tenía la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua de todos los perjuicios causados por las infracciones de obligaciones que le incumben con arreglo al derecho internacional. La sentencia especificaba que la forma y el monto de esa indemnización sería establecida por la Corte al no haber acuerdo entre las partes. En ese momento quedó establecido un estimado de 17.000 millones de dólares los destrozos provocados por la guerra civil. Sin embargo, Estados Unidos nunca aceptó el fallo y se negó a hacer frente a la condena. Las elecciones de 1990 llevaron al poder a Violeta Barrios de Chamorro, la candidata de la Unión Nacional Opositora 1, una coalición de todos los sectores antisandinistas, incluyendo la propia contrarrevolución ya desarmada. En septiembre de 1992, Barrios de Chamorro dispuso que Nicaragua retiraba los cargos presentados contra Estados Unidos en La Haya, dejando sin efecto la condena contra Washington y de esa manera condonando la millonaria deuda que sería para la reconstrucción del país centroamericano. El caso quedó cerrado hasta 2017, cuando el presidente, nuevamente Daniel Ortega Saavedra, anunció que reclamaría el pago de la indemnización establecida por la Corte Internacional de Justicia. Así es que es con el presidente Daniel Ortega que se logra condenar a Estados Unidos y que este país pequeñito le logra ganar una batalla legal al imperialismo ante la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano internacional para dictar sentencias sobre el litigio entre los estados. Y es aquí como vamos a ver la manera en que juegan los Estados Unidos con las leyes y el derecho internacional. Estados Unidos fue condenado en 1986 para que pagara 17.000 millones de dólares. En el 92, la Violeta Barrios de Chamorro, la familiar de Juan Sebastián, sí señor, la mamá de Pedro Joaquín, la mamá de Carlos Fernando, sí señores, esos mismos, le perdonaron la deuda a Nicaragua, cuando no está dentro de las funciones de un presidente condonar deudas que son de los nicaragüenses. Esos señores imperialistas no le deben a Daniel Ortega, no le deben a Violeta Barrios de Chamorro, no le deben a ningún presidente, le deben al pueblo nicaragüense, le deben al Estado de Nicaragua como tal. Y ninguno de los gobiernos lacayos han sido capaces de reclamar nuevamente lo que en derecho le corresponde a nuestro país. Nosotros no necesitamos las limosnas de Estados Unidos. Basta con que nos paguen
esos 17.000 millones de dólares para rescatar nuestra economía. Y si a eso le sumamos intereses, como cuando nos impone intereses el Fondo Monetario Internacional por los préstamos que hace Nicaragua, imagínense, si sacamos la lógica matemática, ¿cuánto le debe Estados Unidos? Desde 1986 hasta el 2019, ¿cuánto dinero se hace? Pero nos bastaría con que nos paguen los 17.000 millones de dólares. Y nuevamente, el gobierno del presidente Daniel Ortega en el 2017 reavivó el caso y está vigente en la Corte Internacional de Justicia. Y creo que es un gran momento para volver a gestionar y hacer que el imperio, así como dicen ser los más íntegros defensores de derechos humanos, cuando sabemos que no lo son, los que respetan los tratados internacionales, los convenios, la Convención de Viena, esto, lo otro, así que se comprometan a pagarle a los nicaragüenses el daño que hicieron. Porque si ahorita andan inventando y hablando de genocidio por la muerte de 199 personas, en su mayoría sandinistas, en la guerra que financió Estados Unidos para matarnos entre nicaragüenses, fueron más de 50.000 los muertos. Los costos fueron más de 17.000 millones de dólares. Entonces, actualmente, en esta crisis que nos provocaron 200 millones de dólares en destrucción a la propiedad pública, a la propiedad del pueblo nicaragüense. Todo por el capricho de llegar al poder. Y hoy inicié con esto de la historia porque resulta difícil que aquel campesino que me escucha allá en lo más profundo no se dé cuenta que no vale la pena y nunca valdrá la pena apoyar a la burguesía. ¿Cuántas prebendas y prerrogativas obtuvo doña Violeta Barrios por condonar esa deuda en ese momento? Quedaron millonarios. Siempre han sido los dueños de la maquinaria mediática impresa de este país. ¿Por qué creen ustedes que expulsa tanto veneno el Nuevo Diario? ¿Por qué creen ustedes que expulsa tanto veneno la prensa? Porque son de la familia Chamorro, una familia oligarca, una familia burguesa de este país, que condonó una deuda de 17.000 millones de dólares, porque de esos 17.000 millones de dólares no era para construirle su casa, era para reconstruir lo dañado. Ellos no la necesitaban, ella estaba en el poder, tenía el yerno Antonio Lacayo, si no me equivoco, dentro del gobierno. Y hoy voy a hablar mucho de historia, porque hubo una persona que la voy a volver a traer a locución, porque sinceramente les digo, el odio que tienen es tan grande, es tan inmenso, que no miden las consecuencias de lo que escupen con su boca. Y hablo nada más y nada menos que de Mónica Baltodano. Mónica Baltodano hoy, más que nunca, es una de las mayores incitadoras de odio hacia el sandinismo, incitadoras de odio al pueblo nicaragüense. En un canal de televisión que ya lo conocemos nosotros, ¿cómo es? Se atrevió a decir de que si aquí no se adelantan las elecciones, hay una guerra. Y como me decía un compañero que estaba platicando conmigo antes de empezar el programa, ¿quién va a ir a pelear por Mónica Baltodano? ¿Quién va a ir a matarse para que se siente la misma burguesía? Sí, escúchate bien, la que condonó los 17.000 millones de dólares, con la que no estuviéramos a como estamos, estuviéramos mucho mejor. ¿Quién? Solamente un idiota manipulado lo haría. Porque alguien cuerdo se da cuenta que no podemos seguirnos matando entre los nicaragüenses.
por el simple hecho de que uno piensa de un modo y el otro de otro modo. Si usted, que es un pobre hombre que se gana labrando la tierra el sustento para su hogar, piensa en la defensa de la clase capitalista y burgués de este país, está en su derecho, aunque esté equivocado, pero es mi obligación respetarlo. Si yo, que soy sandinista y he visto los cambios sustanciales que se han dado durante esta nueva etapa de la revolución sandinista de 2007 a la fecha, pienso seguir apoyando a mi presidente, a mi líder Daniel, déjenme en paz, dejen que lo haga. Tengo igual derecho al que tenés vos de apoyar a la burguesía sin haber recibido un solo beneficio de esos del gobierno. Entonces, no solo se atrevió a decir que aquí, si no se adelantan las elecciones, hay una guerra. Algo que es completamente desacertado. No tiene lógica bajo ninguna circunstancia. La guerra nos la impusieron en el 2018. Guerra contra el pueblo. Nos cercaron, nos torturaron, nos quemaron. 200 millones de dólares que pudieron haber sido invertidos en nuevas obras, tuvieron que ser invertidos o están siendo invertidos para la reconstrucción de lo que dañó a esta gente, por su sed de llevar al poder a quienes no les van a tomar en cuenta. Porque yo no sé qué le ha hecho pensar a la pobre ama de casa que sale con una bandera azul y blanco a marchar, que su patrona le va a aumentar el salario, o que su patrona la va a promover a un cargo público, a diputada, a magistrada, a jueza, si llega al poder. No se equivoque, usted seguirá siendo la misma. Bajo el mismo rango, la van a ver por encima del hombro. No se equivoque, usted que tiene un hijo estudiando en un colegio público, no esté equivocado, hermano, hermanita. Si esta gente vuelve al poder, su hijo no va a tener la oportunidad de ir a recibir clases gratis al INTAE, como muchos que los conozco. Ya sacaron el título de técnico en computación, ahora están en técnico en contabilidad, van a técnico de administración, gratis, 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 todo. En aquellos tiempos, el INATEC, que era propiedad del Estado, del cual la empresa paga un porcentaje para INATEC, el mismo Estado, era cobrado. No nos equivoquemos, por ningún lado hay que equivocarse, porque aquí la derecha en Nicaragua, por su sistema de gobierno como tal, no tiene conciencia de clases sociales, no tiene conciencia popular, porque ellos están acomodados, ellos están bien, pero no piensan en cómo está el hermano, en cómo está el vecino, contrario al sandinista. El sandinista puede tener su finca, puede tener su casa, puede tener su buena camioneta, pero sí está pensando en que hay que llevar la educación gratuita, porque como mi hijo, como sandinista, estudia en un privado, el mío estudia en un privado, pero sé que el de Julio no estudia en un privado. Entonces, para que el de Julio no pague, porque no tiene cómo pagar, entonces yo le garantizo que haya una educación gratuita y que por supuesto tenga donde sentarse, que los libros sean gratis, que le den inclusive el bocado de comida para que no se esté durmiendo. Esa es la diferencia entre el sandinismo y la derecha. No significa, mi hijo, sí, mi hijo estudia en un colegio privado, dice Julio, pero porque yo tengo cómo mantenerlo. Pero como gobierno pienso en las mayorías, en los que están en Cuscuá, en los que están en Jicotepe, en los que están en La Pitaya, en los que están en el Zancudo, en esas comarcas alejadísimas, para que a ellos les llegue la comida. Y los hijos de los ricos, cuando les das la comida, no quieren llevar la casa, ni siquiera cocinan las madres, sino que cocinan la empleada, la persona que está asalariada, la ama de casa, pero no quieren llevarla. En los tiempos de los liberales, nos tocaba nada más enjuagarnos con flúor. Eso era lo único, flúor. Pero no había un vaso de leche, porque Eduardo Montealegre lo quitó. No había un vaso de cereal, porque lo quitaron. Y yo me voy a encargar de remojar esto hasta la saciedad.
Entonces, continuó diciendo, y hay algo que aquí está. Hoy se destapó la Mónica. Terminó aceptando que la alianza cínica o alianza cívica, como lo quieran llamar, fue creada por la conferencia episcopal. Entonces, vamos a buscarle la lógica. ¿Para qué queremos como testigo y garante al creador de la alianza cívica? A ver, aclarémonos ya, Julio, vamos. Decime eso. Si vos sos el creador de algo, ¿para qué querés representación ahí? Si ya lo creaste, ya está tu representación ahí. A la Iglesia Católica también la representa la alianza cínica. Fíjense bien. Si lo decía yo, nadie me lo creía. Lo decía hasta la saciedad, compañeros, hermanos, la alianza cívica, la unidad azul y blanca, creada por la Iglesia Católica, es creado por el obispo Mata, por el obispo Álvarez. Pero nadie me hacía caso. No, es que lo dijo el gato sandinista, ese es tapudo, ese tipo no le crean, solo los sandinistas le creen. Ah, ahora me dan la razón, ¿verdad? Y me llamó uno y me dijo, tenía razón, gato, discúlpame, un puchito. Tenía razón, loco. No tiene nada que estar haciendo la Iglesia Católica ahí, si fue la que creó la alianza cívica. Ellos mismos aceptando. Ellos mismos aceptando. Entonces le decía, ¿te fijas por qué nosotros no podíamos tener de garante, no podíamos tener de testigo a alguien que es el creador de los que están en contra? Entonces con razón vimos en el primer circo llamado diálogo que la Iglesia Católica estaba del lado de la alianza cívica. ¿Por qué? Porque ellos la habían creado. Porque es un brazo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica en Nicaragua siempre tiene poder. Eso no se puede obviar. Tienen el poder. Son el 48%. Pero entre ese 48% hay un 28% que son sandinistas. Más de la mitad de los católicos que están ahí son sandinistas. Yo era uno. Ah, ya no estoy ahí. Fuchi, me fui porque yo sabía y venía barajando todo lo que estaba ocurriendo. Ahora solito van a ir cayendo las piezas. Ya cayó la pieza de los reos. Imagínense qué nivel. Un delincuente de apellido Salmerón que mató a una ancianita junto con otro y la violó en Buaco, aparece en la lista de la CID como preso político. Lista de la CID. Por favor, señores, ¿qué es lo que creen? Hermanos, hermanas del pueblo de Nicaragua, abramos los ojos. Nos envenenaron, entiendo, nos engañaron, nos inventaron muertos, nos dijeron un montón de cosas para caer en el error de hablar mal de este gobierno. ¿Cómo no van a ser capaces de aceptar que un gobierno que ha venido trabajando en restitución de derechos iba a destruir a su pueblo para que su pueblo lo repudiara? Ya basta de tonterías. Empecemos a utilizar la lógica, toquémonos el corazón y pensemos. Y digamos, ¿será posible que el gobierno quiera perder el poder dañando a su pueblo, el mismo pueblo que lo tiene ahí? Y no le van a encontrar razón, no le van a encontrar lógica bajo ninguna circunstancia. Seamos claros, aquí la violencia fue creada, aquí la violencia venía figurando desde la oposición para crear los escándalos y luego, posteriormente, contar con un respaldo internacional como el que han tenido. Ya no nos hagamos los sonsos, ya no nos hagamos los tontos. Hermanos, luchemos por Nicaragua, trabajemos por Nicaragua. No importa si sos verde, azul, amarillo, lo que sea, solo date cuenta que ha sido utilizado para un propósito que nada más significa sentar en el poder a quienes ya estuvieron y no nos mostraron el más mínimo afecto al pueblo, no mostraron la más mínima razón de gobernar para que vos y yo tuviéramos energía, tuviéramos buenas calles. Al final, aquí no se quiere democracia, aquí se quieren proyectos, aquí se quieren obras, aquí se quiere ver resultados.
¿De qué me sirvió la democracia de Bolaños si me dijo que me remangara la camisa, me chollé hasta el pellejo y no logré nada? ¿Acaso la democracia es la que hace surtir a los países? No es cierto. Los países que más crecen por el trabajo de sus ciudadanos, porque sus ciudadanos respetan las leyes, porque sus ciudadanos se someten a la autoridad y trabajan de la mano. Gobierno, población, gobierno, población, para crear un Estado correcto. El Estado está en el territorio, el Estado está en las personas, el Estado está en el gobierno, el Estado somos todos. Por lo tanto, es unidos todos, sin excepción. Ya paremos la destrucción. Ya no sigamos autodestruyéndonos. Si ahorita vamos a tener problemas económicos por esta destrucción que hubo y la pérdida de más de 200 millones de dólares, hombre, rescatémosla. Pero la vamos a rescatar no queriendo cambiar un gobierno. Si el gobierno no está obligado a mantenerle la boca a usted y a mí. Ningún gobierno. El gobierno está obligado a garantizarle satisfacción a su pueblo mediante la administración justa del Estado como tal, de la riqueza del país. Y que solo lo hemos visto gracias al gobierno sandinista. Hemos logrado observar una verdadera administración de los recursos estatales. Aquí olvidémonos. No es cierto que nos va a venir a cambiar la vida un derechista. No es cierto que aquí, si vamos a elecciones adelantadas, le van a ganar al Frente Sandinista. No es cierto. Pero sí quieren crear, lo voy a decir así, quieren crear un odio entre nicaragüenses. Estados Unidos no va a poner un soldado en este país, como no lo va a poner en Venezuela. Ahora Estados Unidos echa a pelear a nivel interno para que nos matemos entre nosotros. Esa es la guerra entre nosotros mismos, matarnos mientras ellos disfrutan. A ellos no les interesa quién esté gobernando. Ya lo demostraron. Si han querido enriquecer a este país, lo hubieran enriquecido cuando tuvieron sus 16 años tranquilos de gobierno. A los que no les aplicaron sanciones, aún con los grandes escándalos de corrupción, con Arnoldo, después con Mulocenic de Montealegre. Pero no le aplicaron sanciones. Ahí está la moral de Estados Unidos. ¿Por qué no sancionaron a Arnoldo Alemán, sino que le regresaron su dinero? Ese es el imperio, pueblo de Nicaragua. ¿Por qué nunca escuchamos decir el gobierno de Estados Unidos sanciona a Byron Jerez? El gobierno de Estados Unidos sanciona a Eduardo Montealegre, sanciona al otro hermano de Montealegre, Álvaro Montealegre. No, tienen sus cuentones en Estados Unidos, están tranquilos. Pero sí, sancionemos ahora que ya no está un gobierno que nos hace caso y que se quita los zapatos y nos besa los pies a nosotros. Ya sancionémoslo. Esa es la moral del gringo. Esa es la moral de esos que se llaman ejemplos de derechos humanos, ejemplos de democracia. Paremos de ser serviles. Yo los invito a que seamos nacionalistas, a que amemos nuestra patria. Aquí tenés que saber algo, que si vos quemas una escuela, le estás quitando el derecho a niños que no son solamente sandinistas. Aquí olvídate, si vos destruiste una cuadra de adoquín, no estás quitándole el derecho a transitar libremente a los sandinistas, también a ustedes mismos. ¿Por qué mucha gente se les molestó? Y les decía, no tengo por qué pagarte peaje, si yo no estoy en Honduras, yo no estoy en El Salvador, estoy en Nicaragua, donde aquí es libre transitar. Y aquí tienen que aceptar. El peor error que cometieron fue la instalación de tranque. Entonces, doña Mónica Baltodano hoy confirmó lo que todos sabemos. ¿Por qué no puede estar? Ahora la pregunta está más sencilla para ellos y que se la responda. ¿Por qué no puede estar la Iglesia Católica como garante? Porque es la fundadora de la UNAM. Ya tiene representación. Con Carlos Tunerman tiene representación. Pero hay algo, otro puntito que dijo la Mónica Baltodano importante en este asunto. Y es que dijo
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fue creada por la Conferencia Episcopal. O sea que aquí está metido Leopoldo Brenes. O sea que aquí están metidos todos por haber aceptado jugar al lado de la oposición. Pero también toca otro puntito importante. Los que están en la mesa de negociación fueron elegidos por el gran capital. Lo dijo Mónica Baltodano, no lo está diciendo el gato. Entonces, ¿qué significa, querido pueblo de Nicaragua? Que usted tiene una meta y es la lucha de clases. ¿Sabe quiénes están negociando? Los que nos han explotado toda la vida. Los del Nemagón con los pelas. Los de las grandes empresas extranjeras que nos pagan y nos explotan. No nos pagan horas extras. No nos pagan todas nuestras prestaciones sociales. Esos son los que están sentados con nuestro gobierno. Y esos son los que están exigiendo que liberen a delincuentes. Mientras su gobierno y el mío está insistiendo en que nos suspendan sanciones que a la postre nos pueden traer escasez de alimentos, escasez de medicina. Porque esta gente resulta que te proponen y te dan la enfermedad para luego darte la medicina. Ellos te enferman y después te quieren curar. Te desbaratan y te dicen soy tu salvador. Muchas gracias. Dejen de jodernos la vida. Los nicaragüenses no necesitamos de la limosna de países que nunca han aportado para el bien de Nicaragua. Yo solo quisiera saber, vos que sos mayor que yo, Julio, ¿cuántos proyectos de gran envergadura ha financiado Estados Unidos aquí? Ninguno. Ni un solo proyecto de gran envergadura ha sido financiado por Estados Unidos. El financiamiento de Estados Unidos es para ONG, así como los derechos humanos, ética y transparencia, bla, 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 donde se llegan a lucrar un montón de gente que se une, forman una junta directiva y hacen la plata. Pero aquí no hay ninguno. Puente, donado por el gobierno hermano de Japón. Proyectos de agua, donados por el hermano pueblo de Corea del Sur. Proyectos de agua, donados por la hermana República de Alemania. Pero no encontrás absolutamente nada de grandes obras financiadas por el imperialismo. Pero ustedes se van, todas las ONG, 18.000 millones de dólares en ONG llevan desde que entró al poder el presidente Ortega. Y ahí era IEP, millonario. Ahí era el CENIT, millonario. Ahí eran los señores de la de Jaime Willock, una ONG de Jaime Willock, ex comandante. Ahí también. Pero iban a ver ustedes a doña Vilma Núñez en una camionetona del año, con una escolta, con conductor asignado y un salario de $3,000. ¿A poco no van a extrañar su ONG entonces? ¿Cómo no las van a estar extrañando? Si saben ustedes de que ahí estaba la riqueza de ellos. Aquí hay tipos que de ONG han sacado casas, han sacado terrenos, han sacado fincas. A esos niveles. De ahí cae el financiamiento de Estados Unidos. Por eso cuando te dicen, te vamos a quitar la ayuda, ¿cuál ayuda? Si lo que hacen es sancionarte los préstamos que tenemos que pagar los nicaragüenses al BESIE, al BID, al Banco Mundial. No es un regalo, gringo. Ustedes no le dan un peso a nadie. Ustedes saquean los países, destruyen los países en el afán de apoderarse de sus recursos o en el afán de no ver crecimiento, de que siempre haya miseria en los países. Aquí, si hablamos de derechos humanos, aquí si hablamos de crisis donde debiera estar centrado el imperialismo, si le importara los pueblos, es en Haití. Es en Haití donde hay una emergencia desde hace 6 meses, emergencia total. La gente se está muriendo. Ahí debería de estar su famosa ayuda humanitaria. Y a los nicaragüenses que nos dejen trabajar en paz.
No nos den nada, pero no nos vengan a crear problemas, calentando la cabeza a este montón de personajes que toda la vida han vivido del erario público y que como ya tienen años, están ansiosos. Las hienas quieren llegar. Los lobos quieren llegar. Los lobos quieren llegar al poder. Porque ya se sienten desesperados. Ya la luz, dicen, puchica, ya se nos pasaron 12 años y no hemos vuelto al poder. Necesitamos llegar para saquear, pero no para desarrollar este país. ¿Cómo es posible que en ninguno de los años de gobierno del neoliberalismo subimos la economía arriba de 3 puntos? No llegamos ni a 3 puntos. En ninguno de los gobiernos del neoliberalismo. Y del 2006, del 2007 para acá, solo creciendo y creciendo y creciendo la economía. ¿Gracias a qué? A políticas justas de gobierno. Y el mayor beneficiado, la empresa privada. De eso no nos equivoquemos. Porque cuando alguien te dice, mira, que el socialismo, hermano, si aquí viviéramos verdaderamente bajo un modelo 100% socialista, aquí lloran, se orinan y se defecan los empresarios. Porque exigiríamos mayores condiciones al trabajador. Que todos los finqueros busquen cómo asegurar a sus trabajadores. Pero no, ustedes van a ver aquí, Marco Gil y toda esa gente, Michael Hill y sus grandes haciendas, no le pagan seguro a nadie. Vayan ustedes a las casas de Violeta Granera, a las casas de esta gente, Margarita Vigil, de todos ellos. Y se van a dar cuenta si tienen aseguradas a sus empleadas y cuánto es el salario que le pagan a una trabajadora. Ah, pero ellos hablan calidad, de que ellos son un ejemplo moral para la sociedad. Cuando es mentira. Cuando es una farsa completa. No nos vayamos a equivocar. Vamos a centrarnos un poquito en lo que tiene que ver con las negociaciones que se están dando. Y hoy fue importante que Wilfredo Navarro, y compartan el video, camaradas, los que lo están viendo, para que les llegue. Yo quiero que les llegue. Y me dicen, ¿por qué no bloqueas a todos los puchitos? ¿Por qué no bloqueas a esa gente en tu página? Porque me gusta que les llegue. Tal vez reflexionan, tal vez se sientan a analizar y agarran una cuota, y si no, por lo menos que les arda y que me ofendan a como quieran. Entonces, hoy fue claro lo que ocurrió. La doble moral de la Alianza Cívica, creación de la Iglesia Católica, comprobada hoy oficialmente por Mónica Baltodano, una de las que está dentro del círculo golpista. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. Ellos se reúnen con el gobierno. No solo en INCAE. Vamos a decir la verdad. Hay varias reuniones en donde solo están presentes ellos y, por supuesto, los que están de testigos y garantes. En este caso, el representante de la OEA, el señor Rosadía, y el nuncio apostólico Waldemar Stanislav Somertag. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos a su gente, cuando van a dar las conferencias de prensa, se la pintan bonito, como cuando Arellano decía en un canal de televisión, vamos ganando, y no ganaba nada. Acuérdense bien desde cuando dijo que iba ganando, y no han ganado pero absolutamente nada, más que la derrota. Entonces ellos, para mantener entretenido a su círculo de gente y con la cabecita caliente, les dicen, no nos hemos sentado todavía, estamos reflexionando, pero están negociando. Y lo más delicado, para que se den cuenta y se acaben de frustrar los puchitos, están negociando cargos. Y los que se quieren quedar con los cargos son los que están en la mesa de negociación. Ninguno de ustedes, de los que salen a Metrocentro, al Mar Alboroto, a pegarle a las sandinistas, ninguno de ustedes va a agarrar nada. Ni siquiera papeles con Damier. ¿Entendiste? Esa frase, ni eso van a hallar, van a agarrar. Porque ya están pidiendo su cuota de poder sin tener personería jurídica, sin estar constituidos por ley para exigirlo. Ya se los digo, Juan Sebastián Chamorro quiere ser magistrado cuando mínimo, aunque dijo que él quería ser el presidente.
no quiere ser el presidente de la República. ¿Para qué sirve? Igual que Enrique Bolaño. No, vamos a tener un empresario. Vamos a tener un empresario, decían. Un ingeniero. El ingeniero Bolaño nos va a sacar a nosotros de la pobreza. ¿Qué va a hacer? Nos hundió más en la miseria. Imagínense ustedes que quieren meter dentro de cargos también al señor Maradiaga, que está en Estados Unidos, para también proyectarlo. Eso están haciendo. Y los únicos que están propuestos como suplentes son algunos de los que están integrados, como el señor Jerez, el jovencito ese. Pero el resto de chavalitos idiotizados que salen a la calle con una banderita azul y blanco y que andan ahí, saludos a Antonella de Punta, mi hermano, y que andan ahí figurando y creando el caos, no están dentro de las propuestas para ocupar cargo al Estado. El día de mañana, casualmente, hoy sacaron una noticia donde mañana se vence el periodo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ellos quieren los cargos en la Corte Suprema de Justicia. Fíjense bien, ya no solo en el Consejo Supremo Electoral, sino también en la Corte Suprema de Justicia. En el Consejo son como 3 magistrados a los que se les va a vencer y reponer al fallecido, pues, y hay otros suplentes que también se van a reponer. Pero ellos ya están negociando. Y quieren poner a don Carlos Tunderman. Y quieren poner a un montón de gente que son los que están arriba negociando. Y que sí, señores, el día de mañana que aparezca uno como magistrado, ustedes se van a dar cuenta, se van a lamentar y van a empezar a lloriquear y a decir: era cierto lo que tú querías en el poder, ya lo pusieron de magistrado, ya no se acuerda de nuestros muertos, ya no se acuerda. Eso les va a ocurrir, vayan preparándose ya. Porque sí, de hecho de que no se va a negociar y no se debe negociar las cuestiones políticas, reformas electorales, con quienes no son partidos políticos. Si estás negociando ahorita lo de reo y lo de esas cosas, es porque son parte de su gremio. ¿Estamos claros? Para el que le pregunte, ¿pero por qué si no es partido político el gobierno está negociando con la Alianza Cínica? Porque ahorita lo que se están negociando son garantías. Lo que se está negociando es la salida de delincuentes. ¿Y los delincuentes de quiénes eran? De la Alianza Cínica. Los delincuentes que nos puso para andar quemando, destruyendo, asesinando, torturando, la Alianza Cínica. Pero cuando esto ocurra y termine la negociación y se entreguen los delincuentes y cada quien agarre su puchito, entonces viene a sentarse con los partidos políticos. Y es lo que tiene que hacer el gobierno. Sensatamente sentarse con los partidos políticos. Y ya lo dijeron hoy los representantes del movimiento liberal independiente, donde está Absalón Pastora y toda una gente ahí, pues ya lo dijeron claro, y que son aliados a nuestro gobierno. Cabe destacar, un sector de la resistencia nicaragüense es aliada a nuestro gobierno, y un sector del movimiento liberal es aliado a nuestro gobierno, y entre ese sector está Absalón Pastora, está Wilfredo Navarro, que se han mantenido y con toda la fuerza. ¿Ve? Entonces, esta gente que está saliendo es porque ellos, es gente de ellos, de la Alianza Cínica. La Alianza Cínica, o cívica, como le quieran llamar, porque cínica es por el cinismo. O sea, inventar, inflar cifras de muertos, cifras de presos, todo para crearle odio a la gente. Y ahora que se les empieza a caer el circo. Espérate, porque viene lo de los muertos. Hermanito, cuando esa gente le pida cuenta dónde están las 500 tumbas de los 500 muertos, dónde fueron las 500 velas, dónde está por lo menos un representante de los 500 familiares, pues un representante por muerto al mínimo, yo no sé esta gente cómo va a ser para justificar eso. Porque ellos están ahorita, hermanito, sofocados, buscando a ver a quién meten. No, mire, este es preso político. Y había caído preso desde el 2014. No, aquí este el otro es preso político. Se llama Freddy Fulano y tal. Oye, a tal punto de querer exigir que salga gente violadora, asesino atroz, como es el caso de este hombre de apellido Salmerón, que mató
a una anciana de 83 años. ¿A dónde está su conciencia, opositor? ¿Cómo pueden poner a un asesino ahí como preso político que asesinó a una anciana en un municipio, que la violó junto a otro y luego acabaron con su vida? Una humilde ancianita. ¿Cómo es que defienden a los ancianos si están queriendo sacar a una persona que no tiene por qué estar libre, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna medida cautelar? Eso es lo que es increíble. Pero bueno, las negociaciones se siguen dando, pero el capricho de ellos es el que interrumpe. Fíjense bien, no es cierto. Y aquí lo vamos a dejar claro. Ellos dicen, es que el gobierno no nos saca a todos los presos. No hay compromiso de sacarlos hoy. Ustedes firmaron en el papel que son 90 días y faltan 70. Respeten. Eso dejémoslo claro. Pero a veces dicen, yo por eso no tengo pelos en la lengua, y te lo digo. Y a donde vayamos, y ahí me encuentro gente en la calle opositora. Ahorita que estuve en Chontales, y me dicen, loco, la sacas del estadio, la verdad que ya ni contradecirte puedo. Es que lo que decís tiene lógica. Esa gente anda buscando su cuota de poder y nosotros fuimos los que nos asoleamos, esto y lo otro, bla, 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 bla. Ya están algunos claros de que se hundieron. Entonces, a ver, ahorita están inventando una noticia ahí donde hay un motín en la Modelo y que están diciendo que los tienen que sacar ya. Oye, paren las noticias falsas. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Hacer ver que es cierto que ahí hay un motín. No hay nada en la Modelo. Todos están en sus respectivas celdas porque están nuevecitas. Recién construido, un chipote recién construido. Con todas las condiciones. Que incluso cuando la Cruz Roja fue a comprobar, le dijeron, hey, pero esta gente aquí tiene mejores condiciones que una gente que vive afuera. Yo he visto gente pobre que todavía no le ha llegado un proyecto, que todavía no le ha llegado, y que vive en 4 paredes de plástico negro. Y aquí estos más están en 4 paredes bien pintadas, recién hechas, con los 3 tiempos de comida. He visto gente que ahorita se quedó sin trabajo y cuál se ve para comprarle los pampers a sus hijos, porque los corrieron de la empresa privada. Sí, la misma empresa que la anduvo apoyando y la que respaldaba de que se van, se van. Y el que se fue el de la empresa porque lo corrieron. Porque fue sencillo deshacerse de un montón de gente. Más si tenías el color sandinista. Ah, hermanito, te corrían balazos de la empresa privada. Entonces, a esto es lo que les quiero decir. Cuando ellos están negociando sus cargos, llamen los pactistas, como ustedes quieran. Porque el gobierno, como tiene que ceder, el gobierno tiene que cederles por la paz de Nicaragua, por el restablecimiento de la economía, porque no nos sigamos matando entre nicaragüenses. Desen cuenta que están defendiendo el salario de un futuro magistrado. Lo están defendiendo. Y andan en las calles gritando y asoleándose por un futuro magistrado que no los va a volver ni a ver a ustedes. Porque esos los que están negociando son sus cargos. Repito, están negociando cargos. Están pidiendo que a los partidos políticos no les den ni un solo magistrado. Atención, PLC. Atención, C por L. A ustedes, dice la Alianza Cínica, que no les den nada. Que el negocio, el pastel se lo tienen que repartir nada más con Alianza Cínica y que ellos van a proponer a sus magistrados. Así que cuando vean, aquí voy a repetir el nombre cuando queden. Y les voy a decir, ¿se acuerdan que este estaba negociando un cargo en este programa? ¿Se acuerdan que este no anduvo luchando por el pueblo? ¿Se acuerdan que nunca fue por Nicaragua, sino por llegar al poder de una u otra forma? Y esta gente ya se dio cuenta que no van a poder adelantar las elecciones, entonces por lo menos quieren estar ocupando cargos en las instituciones y estar minando, desde determinada institución, minando al sandinismo, hablando pestes del sandinismo, reclutando trabajadores de esa determinada institución. Porque a la hora de ser magistrado, él va a poner su asistente, él va a poner su conductor, él va a poner todo lo que la ley le permite. Y esas son promesas que le han hecho a unos cuantos. No se crean que todos van a agarrar trabajitos en los carguitos de magistrados que quieren. No, son nomás allegados. Ustedes que son del barrio, ustedes que son del municipio, que son de la comunidad, no sigan defendiendo a estos canallas que destruyeron la economía y que hoy nos tienen las cosas caras precisamente por la destrucción que causaron. Les repito,
Fueron 200 millones de dólares los que se perdieron en tranque, en destrucción. Pero ellos estaban tranquilos porque ganaban muy bien. Recordemos que cobraban. Por ejemplo, aquí nomás te ibas a Mazatepe. Era 150 pesos por viaje que echaba un bus, un microbús. Ajá, son 60 microbuses por 150. Echaba 3 viajes cada microbús. Echémosle mielita. Allá en Huigalpa, cada rastra lechera pagaba 1.500 córdobas. Son 70 rastras lecheras las que traficaban. A ver, por 1.500, ¿cuánto era? Luego venía y las pipas que venían llenas de aceite pagaban 5.000 córdobas en cada tranque. 5.000 en el de Lóvago, que era grande, y se repartía con los de Villa Sandino y la gente de allí. Y en Huigalpa terminaba pagando otros 5.000 que se repartían con los que estaban en el tranquete con los totes. Eso ocurrió. 4.000 galones de combustible de la Petronic entrada a Huigalpa fueron saqueados. Sí, por los presos políticos, correcto, por ellos. Fueron saqueados, vendidos. 3 pipas de combustible de la empresa minera Biogol de la Libertad Chontales fueron saqueadas y vendidas. Eso ocurrió en este país. Ellos estaban ganando bien. Ellos tenían lonjas de comida. Los que estábamos sufriendo éramos el pueblo. Los que estábamos presos. Que presos en nuestros propios municipios no podíamos salir. Pero ellos estaban felices ahí. Comida, licor, droga, armas, fiestas, orgías. Hasta artistas les llevaban a cantar. El tranque de Huigalpa, Oscar Danilo Otero, el de la semillita, le pagaron para que fuera a cantar. Y aquel se anda ganando sus chambulines, pues. Se fue a ganar sus chambulines, a cantar a un tranque. Misa en los tranques. Ahora entendemos por qué las misas se daban en los tranques. Ahora entendemos por qué los curas andaban llevando encapuchados a los sandinistas con la cara tapada para torturarlos. Ahora entendemos por qué las monjas abrían el Colegio San José para que mataran gente y aún no aparece Bismar Martínez. Sí, ahora entendemos. Es que toda esa gente era liderada por la Iglesia Católica y posteriormente nace el aborto llamado Alianza Cívica. Lamentablemente. Lo lamentamos de todo corazón, pero hay que decir la verdad. Y espero que después de la jaladita de chaqueta que le dieron en Roma a don Silvio Báez, venga un poquito más ubicado. Por lo menos trata de guindar la sotana y ya retirarse de la iglesia y tirarse a ser un político a las calles, a ver quién va a votar por él. Después de que se le saquen todas las cositas que están allí de Pupiro y de otra gente. Porque eso hay que hacerlo. Aquí ya no se puede seguir, así como en Costa Rica se han enjuiciado sacerdotes por violines, han enjuiciado sacerdotes por pedófilo. Aquí, si usted tiene una queja, hágalo. No más silencio. Es el momento de desenmascarar. Ya lo dijo el Papa. A las víctimas de abuso no callen, denuncien. Se lo dijo su propio líder, el Papa Francisco. ¿Ves? Entonces es increíble cómo hemos llegado, y esto también lo voy a hacer como parte de crítica. Hemos llegado a tal punto en donde yo quiero hacer una pequeña reflexión para finalizar. Y es que no los burlemos de mal ajeno. Si es opositor y murió en un accidente de tránsito, solidaricémonos con la familia. Que las discrepancias políticas no nos hagan ser dementes, diabólicos. Vi que murió un compañero nuestro, policía asesinado en Ciuna la vez pasada. Increíble cómo se llenaron las redes sociales de odio. Otro, un sandinista menos. Así vamos uno por uno. Oye, y vos no veas a la Iglesia Católica en misa decir, somos hermanos, somos nicaragüenses, basta de odio, ya no sigamos matándonos entre sí. Igual voy a criticar a los sandinistas que agarraron la gran vara de subir al chaval oeste que murió asesinado por la oposición, subirlo con un gran pito de marihuana y estar haciendo burla, bullying del chavalo.
pudo haber sido lo que sea, pero nosotros no somos quien para juzgarle la vida. Nosotros no somos quien para burlarnos de él. Ya pasó a otro plano de vida. Basta. Y lo digo, se regó. Ahí salía el gran meme con el chavalo, un gran bate de marihuana, burlándose del joven sandinista. Hagamos la diferencia. No seamos iguales a ellos. Ellos se burlan de un muerto nuestro. Nosotros solidaricemos. Y pongámosle en un comentario en que nos duele el alma. Que el Señor lo reciba en su santo reino, lo haya recibido. No merecía morir. Porque este muchachito no le disparó la policía. A este muchachito su familia prohibió que le hicieran autopsia. ¿Y saben por qué prohibió la familia del muchachito Conrado que le hicieran autopsia? Porque sabían que iban a revelar que la bala no era de AK ni de pistola de policía. Y porque sabían que el niño no había muerto por el disparo que le hicieron los señores de las armas hechizas, sino que se murió por una mala práctica que hicieron unos paramédicos que tenían ellos, y que sabiendo que en el hospital vivían pelas, estaban atendiéndoles a todos sus supuestos heridos, ellos se los llevaron al Cruz Azul, porque querían convertir en héroe a la pobre criatura, y lo terminaron matando en el camino. Porque el niño no tenía una lesión, no era para morirse. Solo imagínate que él está bien, incluso él habla, me duele respirar, no sé qué cosas dijo. Pero este es un llamado a que nos evaluemos, a que los sandinistas no somos igual a ellos. Ellos se burlan de un muerto, ellos se burlan de una persona lesionada. Más de 400 policías, escúchese bien, de este país quedaron con lesiones graves y no se andan quejando de lesiones psicológicas. La compañera policía que fue abusada sexualmente por más de 20 tranqueros en un tranque de Carazo, que aún vive. Ustedes saben cuánta lesión tiene esa mujer. Saben cómo se siente y qué se siente que te violen múltiples veces. Pero anda una figurando unos supuestos ataques, la hija de este señor Valle. Puro show. Démonos cuenta. ¿Qué más lesión que el que perdió todo el tendón del pie, el peroné? ¿Qué más lesión del que perdió un brazo? Policías que perdieron una mano porque habían bombas de contacto ahí en Monimbó, habían bombas de contacto en los tranques de Jinotepe. ¿Cómo están psicológicamente esa gente? ¿Cómo está la gente, la familia de Manzanares que lo vieron arder en un tranque? No hablemos de lesiones psicológicas, que si a mí, que soy un militante sandinista, me traumó ver arder en llamas a Francisco Arauz Pineda, a Hilton Manzanares y al otro compañero, porque fueron 3 los quemados, y al otro compañero en Jinotepe. No imagino cómo está su familia. Pero para esa familia no hay atención psicológica de parte de los golpistas, porque nuestro gobierno sí está atendiéndolo. Hay médicos que van a visitar a la familia. Se le está dando atención a los niños huérfanos de los policías. Se lo juro que duele en el alma ver que aquí hay derechos humanos solo para un sector, pero no hay derechos humanos para todos. Yo me pongo en los pies de la madre que perdió a su hijo por andar en esos tranques de la muerte, por dispararle a la autoridad. Pandilleros que murieron ahí disparando, que eran cánceres de la población, de la ciudadanía, que sus mismas madres decían mejor si hubiera muerto chiquito, porque eran peste, tenían cargos ya de asesinato, que habían salido de purgar una condena. Esto no puede volvernos a pasar. Aquí se dieron cosas tan lamentables que duelen tanto que no habían ocurrido ni siquiera cuando se enfrentó la contra el Frente Sandinista. Aquí se desmembraron personas. Aquí se mató gente
que tenían sus negocios simplemente como el gringo este, por pasada de cuenta, porque aprovecharon el contexto. No es cierto que los mató la policía, que se murieron. No, hombre, es falso. Habían gente que de tranques expresos llegaban a matar a las otras personas, porque llegaba uno y le decía, mira, ahorita nos va a caer preso, y si caes te sacamos en negociaciones, anda a matar a fulano. Eso ocurrió en este país. Que Dios los perdone, realmente, y que haya fuerza para la familia. Yo conocí casos de personas que fueron asesinadas para quedarse con sus propiedades. Y ahí fue como ocurrió con el gringo. La misma mujer lo mandó a matar para quedarse con la camioneta. Y cuando están quemando la camioneta, pega un grito y dice, yo les dije que la camioneta no. Así funciona esto. Es triste, pero ocurrió. Cosas lamentables, muertes espantosas, que nunca espero volver a ver, en el nombre de Dios. Quiero decirles que a veces me pongo consternado, como ahorita, Julio, ya son 3 minutos lo que te me robo, gracias. Pero el llamado es a la reflexión a nuestro pueblo. Dios es el único que puede quitar y poner reyes. Dios es el único que da la vida y por tanto Él es el único autorizado para quitarlo. Dejemos de agredirnos, pensemos diferente, porque es la naturaleza del ser humano. No podemos pensar igual, ni siquiera los dedos de las manos son iguales. Pero el odio no nos va a conllevar más que a la violencia, más que al dolor, más que a la muerte. Solamente el amor a Dios, sobre todas las cosas, el perdón, la reconciliación, es la que nos podrá levantar y la que podrá hacer que sea este país próspero. Dios nos bendiga. Pasen feliz tarde. Mañana estaremos en un programa más, si Dios así nos permite, a partir de las 5:30, aquí en su radio Nicaragua, 90.5 FM, 620 AM, para que nos alegremos y saquemos a bailar al vecino y se nos acabe todo el problema. Vamos a pedirle a Julio que nos ponga el garrobero, pero no anden cazando los garrobos, ni anden pegándole fuego a la finca. Los que están escuchando la radio, les dejamos una canción que se llama El Garrobero, con Julio Leiva, en el programa Chinamero, en el cual todos nos ponemos a bailar y a disfrutar de esta Nicaragua bendita y siempre libre.